Permítannos presentarles el CD de autohipnosis tecnológicamente más avanzado del mercado para una de las patologías más prevalentes en el varón, que le provoca un importante sufrimiento psicológico en su autoestima. La anteriormente denominada impotencia, hoy disfunción eréctil. La disfunción eréctil o impotencia es el problema sexual sobre el que más se ha escrito, más se ha hablado y más avances se han conseguido. Es lógico si tenemos en cuenta que la preocupación del hombre por su masculinidad y su buen funcionamiento sexual ha estado presente en todas las civilizaciones y a lo largo de toda la historia. El hombre que padece esta disfunción siente que tiene dificultad en obtener una erección lo suficientemente fuerte y duradera para iniciar, mantener y finalizar la relación sexual con éxito. Crea una gran frustración en el hombre que la padece y un gran padecimiento en su pareja. Si usted es un varón que ha superado las pruebas médicas, donde no se ha encontrado un diagnóstico biológico que lo explique mejor, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, colesterol, triglicéridos o prolactina altos, o bien todo lo contrario, niveles de testosterona muy bajos, casi con toda probabilidad la causa de su trastorno es psicógena, lo que supone la mayor parte de los casos. Las causas psicógenas más frecuentes que procuran disfunción eréctil son la ansiedad clínica y la depresión. Pero vamos a tomarnos unos minutos para conocer mejor la explicación de por qué usted padece este trastorno. En el 20% de los casos la disfunción eréctil se debe a cuestiones emocionales. Y por cuestiones emocionales me estoy refiriendo básicamente a circunstancias que generan angustia en el hombre, angustia de desempeño, a lo mejor tiene una pareja más exigente, una pareja más joven, y el hombre supone que esa pareja más joven va a ser muy vigorosa en la cama y entonces están exigiendo todo el tiempo y se están reclamando además en sus interiores de que si el pene me va a fallar, ella me va a dejar, no puedo quedar mal, qué barbaridad, o sea, yo siempre he funcionado bien, esta mujer me costó muchísimo conquistarla, oye, ahora ni modo que el pene no me responda. Entonces el 20% de los casos se debe a problemas emocionales o problemas de angustia, y el otro 80% de los casos de disfunción eréctil, sobre todo en varones mayores de 40 años, se debe a problemas físicos, problemas orgánicos. Y repito, las causas más frecuentes y altamente prevalentes en este país: diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, es decir, elevación anormal de colesterol y triglicéridos en la sangre, baja producción de testosterona, que es la hormona masculina, que pues obviamente conforme avanzan los años puede suceder que disminuya la producción, elevación de la prolactina, que es otra hormona que tenemos en ciertas cantidades, tanto hombres como mujeres, pero que eventualmente puede subir y nos puede causar, entre otras cosas, disminución del apetito sexual y disfunción eréctil también. O hay varones, hay algunos casos en donde la disfunción eréctil se debe o se asocia a otra disfunción sexual, que es la eyaculación precoz. Hay muchos hombres, es altamente frecuente esa disfunción, más o menos estamos hablando del 28% de los varones mayores de 18 años, tienen eyaculación precoz, es decir, no logran controlar el momento en el que la eyaculación se produce, poquito antes, durante o poco después de la penetración vaginal, y esto es ante un mínimo estímulo erótico. O sea, los hombres dicen que pues, la eyaculación sale como si fuera un estornudo incontrolable. Y entonces estos varones con esta eyaculación precoz no atendida suelen tener también una disfunción eréctil asociada a la eyaculación precoz. O sea, estos varones intentan la relación sexual, saben que van a eyacular precozmente, entonces procuran desexcitarse, ¿no? Según la carrera o la profesión que tengan, empiezan a hacer cuentas matemáticas para distraerse, piensan en cuánto deben a la tarjeta de crédito, piensan en algo desagradable para distraerse y no eyacular, pero pues se pasan de dosis de distractores. Entonces lo que pierden, por supuesto que es la eyaculación, pero también pierden la erección. Entonces muchos de ellos dicen, pues antes tenía solamente eyaculación precoz y ahora tengo las dos, tengo disfunción eréctil y eyaculación precoz.
Entonces, eso normalmente lo determinamos en el consultorio haciendo un interrogatorio bastante exhaustivo con respecto a la respuesta sexual del varón e identificamos que la problemática inicial era otra disfunción sexual y no la disfunción eréctil. Entonces, digamos que ese grupo de disfunción eréctil no es ni orgánica ni psicológica, digamos que está... Pues digamos, orgánica no es, pero sí tiene más que ver con las emociones y con los pensamientos de estos varones que se tratan de distraer para no eyacular tan precozmente, ¿no? Naturalmente, las enfermedades biológicas que tienen la disfunción eréctil como un síntoma son una atribución de su médico, quien debe darle el tratamiento adecuado. Nuestra función es el abordamiento de esta disfunción por causas psicógenas, aunque a veces sea difícil separar ambas cosas. Por tanto, vamos a intentar profundizar en los tipos y causas de su disfunción eréctil a fin de que usted pueda comprender adecuadamente el trastorno que padece. Existen diferentes tipos de impotencia o disfunción eréctil. Primaria, que es la menos frecuente y se da en el hombre que la padece a lo largo de toda su vida. La secundaria, en el caso de que el hombre haya tenido una época en la que haya funcionado adecuadamente y de repente o de forma progresiva el problema aparece. Total, en el caso en que no obtenga ningún tipo de erección, ni en los juegos amorosos ni ya en la relación sexual en sí. Y por último, la parcial, que puede ser intermitente, cuando algún día tiene la dificultad y otro día no, y selectiva cuando se trata de un problema que le sucede con una pareja y con otras no. Las causas de la disfunción eréctil o impotencia pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: de origen orgánico, de origen psicológico y de causa mixta. Entre las de origen orgánico destacan las causas vasculares, como la arteriosclerosis, las endocrinas como la diabetes, las neurológicas como la lesión medular, la hipertensión debida a intervenciones quirúrgicas como la prostatitis, tabaquismo, alcoholismo y como efecto secundario de alguna medicación. En cuanto a las de origen psicológico, podemos destacar la ansiedad de actuación, temor al fracaso, inseguridad, conflictos de pareja y un largo etcétera. Y por último, la mixta, que son una combinación o suma de ambas, las orgánicas y las psicógenas. No todos los tipos de disfunción eréctil son iguales, como ha podido ver. Algunas son episódicas y otras más cronificadas. Una vez que usted ya conoce las causas y el tipo concreto de disfunción eréctil que padece, ha llegado el momento de que se informe respecto al funcionamiento de la erección masculina y así comprender mejor las causas psicógenas que intervienen. Voy a hablar del funcionamiento de la erección y de la importancia de los estímulos sensoriales. Para ello, fijémonos en este esquema. Tenemos el cerebro con el hipotálamo y la hipófisis. Ante un estímulo visual, el ver a la persona amada, deseada, un estímulo auditivo, escuchar palabras amorosas, estímulo olfativo, el oler un perfume, el olor personal, todo lo que se refiere a las caricias, el estímulo de cuerpo a cuerpo y sobre todo la parte psíquica, mental, en la que entrarían las fantasías eróticas. El cerebro, ante estos estímulos, lo que hace es enviar mayor cantidad de sangre al pene y de esta forma se produce la erección. La sangre entra en los cuerpos cavernosos y es necesario que entren de 150 a 170 centímetros cúbicos por minuto. Y para mantener esta erección únicamente vamos a necesitar de 8 a 10 centímetros cúbicos por minuto. Si por cualquier motivo el hombre está preocupado, estresado, inseguro, se siente perdido y no se deja llevar por estos estímulos sensoriales, lo que sucede es que se produce un bloqueo
y la sangre no llega al pene y es cuando se producen los fallos de la erección. Si esto sucede de forma continuada, se puede incluso llegar a un problema de disfunción eréctil. Una de las conductas más habituales del varón que tiende a agudizar su trastorno es la autonegación. Yo no padezco este problema, o yo estoy bien, esto es transitorio y se irá solo, o es algo normal por la edad. Queremos darle alguna orientación importante acerca de cuándo usted debe considerar seriamente que padece una disfunción eréctil y debe comenzar a informarse de las causas que lo producen. La doctora Estela Snyder está lista aquí para explicarnos qué es la impotencia masculina y cómo es que se trata. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Empezamos. Primero, ¿qué es la erección? Porque si no hay erección, no hay impotencia, ¿no? Exactamente. Okay. Bueno, primero los hombrecitos tienen que saber que cómo se forma una erección es que primero hay una estimulación, hay señales que llegan desde el cerebro que hacen que los músculos en el pene, los cuales tienen dos cámaras cavernosas, y adentro de estas cámaras hay un tejido esponjoso, como si fuera una esponja, el cual tiene venas, arterias, espacios. Entonces la disfunción eréctil es cuando no llega esa señal del cerebro. Cuando no hay el flujo de la sangre al cerebro. Entonces, si falla cualquiera de las etapas, puede haber una causa ya sea psicológica o física. Obviamente si falla alguna de las cosas que produce que se cause la erección. ¿Cómo reconocen que tienen una disfunción? Bueno, anteriormente se llamaba impotencia, ¿ok? Quiero alejarme de impotencia, es realmente disfunción eréctil, porque la impotencia tiene una connotación negativa. Pero todos los hombres no se preocupen si de vez en cuando tienen una falta de impotencia. A eso iba, porque muchos dicen, no, yo no padezco de impotencia, me están diciendo aquí. Exactamente, y entonces luego se pueden sentir como que ya no van a poder, les entra el miedo. Entonces lo importante es de que si más del 25% de las veces que quieren estar con su pareja, no funciona. No hay una erección. Entonces es muy importante que vayan al doctor, que hagan un examen médico, una historia clínica. ¿Y solamente el doctor determina si es cuestión médica o es cuestión psicológica? Bueno, todos los hombres tienen de 3 a 5 erecciones durante la noche. Si ellos notan de que siguen teniendo erecciones durante la noche, durante el sueño, que se llaman las erecciones nocturnas, probablemente sea psicológica. Por lo general, los hombres jóvenes tienden a tener impotencia o erección o disfunción eréctil por cosas psicológicas. Después de los 40 ya nos tenemos que fijar si hay alguna cosa física o también causa por medicamentos. Ya nos tenemos que ir, doctora, pero ¿se cura? Hay arreglos, por decir así. Hay mucha esperanza, lo importante es primero definir qué es lo que es. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguramente usted habrá pensado en más de una ocasión que su problema lo padece usted y muy pocos hombres más, lo que le angustia terriblemente. O bien que su problema es una consecuencia inevitable de la edad, pero nada más lejos de la realidad en todo esto. La disfunción eréctil es un trastorno extraordinariamente extendido entre la población masculina, llegando a superar en algunas zonas geográficas más de la mitad de la población, considerando todos los niveles de gravedad posibles. Soy el doctor Alejandro Rosas Ramírez. Soy cirujano urólogo y me desenvuelvo como médico adscrito en el Servicio de Urología del Hospital General de México. En esta ocasión venimos a hablar de un tema de suma importancia como es la disfunción eréctil. Quiero mencionar que disfunción eréctil es un término nuevo, ya que en la antigüedad o en unas décadas pasadas se decía impotencia. Pero este término de impotencia denigra al paciente, por lo tanto, en la actualidad hablamos de disfunción eréctil. Y para empezar a entrar al tema, quiero decir que se define la disfunción eréctil como la incapacidad total o parcial, temporal o permanente, para tener una erección adecuada que permita una relación sexual satisfactoria. En estos pacientes pueden caer en una depresión y muchas veces no buscan la ayuda necesaria. El primer punto que se les recomienda a este tipo de pacientes es apoyarse en primer lugar con su pareja. Recordar que la disfunción eréctil es un problema de dos, por lo tanto hay que acudir primero, solicitar la atención de la pareja y posteriormente solicitar la atención de un médico. También puedo decirles que en México
la prevalencia de esta enfermedad en comparación con otros estudios realizados en otras partes del mundo, como son Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica, el 52% de los hombres padecen disfunción eréctil. Como pueden ver, es una cifra sumamente alarmante, que quiere decir que más de la mitad de los hombres en nuestro país padecen cierto grado de disfunción, que puede ser severa, moderada o leve. Pero esto también, las estadísticas hay que ajustarlas de acuerdo a la edad, ya que hay algunos pacientes que conforme avanza la edad, la prevalencia va aumentando. Yo, por ejemplo, quiero decirles que arriba de los 70 años, el 74% de los hombres la padecen, y alrededor de los 40 a 50 años, el 40% la llega a padecer. De acuerdo a las características de nuestra población, estamos viendo que conforme avanza el tiempo, las poblaciones a nivel mundial van envejeciendo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cada vez más gente longeva. Vamos a decir que la esperanza de vida va aumentando y por lo tanto nos vamos a enfrentar con este problema con mayor frecuencia. Y quiero mencionar también y dejar bien claro que la disfunción eréctil no es un problema propio de la edad. No es como mucha gente piensa que el hecho de tener disfunción eréctil quiere decir es porque ya estoy viejo, es porque ya tengo 60 años, tengo 70 años, entonces esto ya es normal para mí. Eso no es cierto. Lo que sí quiero decir es que la disfunción eréctil es producto de otras enfermedades que aparecen junto con la edad. ¿Qué enfermedades me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a la diabetes, me estoy refiriendo a la hipertensión arterial, me estoy refiriendo también a las dislipidemias, es decir, a la alteración en los niveles de grasas dentro de la sangre. Y aparte de las otras enfermedades que ya mencioné, un capítulo importante que se está retomando en la actualidad es la deficiencia androgénica del adulto. Es decir, la producción de testosterona conforme avanza la edad nos lleva a cifras cada vez menores de testosterona, y esto, que como es la hormona masculina, en cierta medida nos va a producir algún grado de disfunción eréctil. Por lo tanto, hay que reconocer también a esta deficiencia de testosterona como una de las causas fundamentales. En general, hay que decir que la disfunción eréctil tiene dos tipos de causas, que son las orgánicas, es decir, las que tiene el paciente una enfermedad, como ya las que ya mencionamos, y las causas psicológicas, en las cuales no hay ninguna causa orgánica. Cuando el paciente acude con el especialista o con el médico general a pedir ayuda, nosotros tenemos que tener un abordaje en estos pacientes desde el interrogatorio, cuál es la relación con su pareja, cuándo inició con la disfunción eréctil, si el paciente inició en forma paulatina o tuvo un inicio brusco en cuestión de la disfunción eréctil, si el paciente tiene erecciones matutinas, que es un dato muy importante que muchas veces nos olvida interrogar, y resulta que los pacientes que tienen erecciones matutinas habla de una integridad fisiológica de su aparato reproductor. Por lo tanto, ese es un abordaje importante. Cuando otras veces el paciente va al consultorio y no toca el tema, entonces corresponde al médico hacer una pregunta, y la llave es la siguiente: preguntar al paciente, ¿cómo anda de su salud sexual? Con esta pregunta nosotros podemos interrogar a nuestro paciente, y el paciente puede abrirnos todos esos secretos, esos tabús que trae en su cabeza, y empieza a hablar de lo que muchas veces no se ha atrevido a hablar con otras personas. Y por último, el consejo que yo le doy a todas las personas que acuden a mi consultorio con ese problema es que acudan con su médico. Y antes de eso, obviamente, tienen que platicarlo con su pareja. Recordar que la disfunción eréctil es un problema de dos y, por lo tanto, afecta también a la pareja. Ahora que se encuentra usted más centrado y más informado de forma adecuada sobre el problema que padece, debemos hacerle llegar la idea de que las causas psicógenas de la disfunción eréctil tienen solución y que podemos coadyuvar de forma importante a resolver o a inhibir esta disfuncionalidad que tanto le angustia y que da lugar a situaciones como esta. ¿Qué tal el día? Bien, colega. ¿Qué has hecho en el trabajo? Pues nada, lo de siempre. Me da la sensación que desde que te han ascendido pasas más horas en la oficina.
que en casa, y cuando estás en casa realmente es como si no estuvieras. Marta, vamos a dejarlo, ¿eh? Que ya tengo suficiente lío con el trabajo, ¿vale? ¿Pero no te das cuenta que desde que has empezado a trabajar en esa compañía falta algo entre nosotros dos? Marta, no quiero hablar de esto ahora, y menos con el día que he tenido hoy, entiéndelo. Pero es que es verdad, nuestras relaciones sexuales cada vez van a peor, ya no son igual que antes, ya no nos lo pasamos tan bien. Es que me da la sensación que no quieres darte cuenta. Mira, Marta, ya tengo suficientes problemas en el trabajo como para llegar a casa y encontrarme con más, entiéndelo. Pero seguro que no es por mí. Ya no te gusto. A lo mejor hay otra persona. ¿Pero qué dices? Mira, Luis, ni me hablas, ni me tocas, ni me acaricias. Cuando te metes en la cama, intento algo contigo, coges y te das la vuelta. Al final, cuando estoy ahí, cedes y haces un esfuerzo. Pero es que, no sé, la última vez que fuimos al médico tenías alta la tensión y el colesterol. ¿Y sabes lo que significa eso? Estrés en el trabajo. Sí, lo sé. Sé que debería de cuidarme. Además, sé que últimamente no puedo. Ahora mismo es mucho lo que me exigen en este trabajo y además es que no puedo pensar en otra cosa que no sea el trabajo. Entiéndelo. Pero seguro que no es por mí. A lo mejor ya no sientes lo mismo que antes. Mira, ya no me miras igual que antes. No, no es eso. Yo te quiero. Pues no lo parece y me siento mal. A ver, porque si entonces yo te sigo gustando, ¿por qué pasas más horas en el trabajo que conmigo? Esto tiene solución. Lo siento, cariño. Pero es que me acaban de ascender y es una gran oportunidad, entiéndelo. ¿Sabes lo que creo, Luis? Que da igual lo que te diga. Mira, no da igual. A mí me importa. Lo que pasa que es que no sé qué es lo que me pasa. Y además, no puedo pensar en otra cosa que no sea el trabajo. Cuando me acerco a ti, yo hago por desearte. ¿Y te has parado a pensar cómo puedo sentirme yo? Sí, me he parado a pensar, pero no sé qué hacer para que acostarme contigo no sea un suplicio. Y tú lo eres todo para mí. Así pues, si usted ya tiene claro que padece una disfunción eréctil, porque así se lo han diagnosticado, y la totalidad o buena parte de las causas son psicógenas, existe solución. Y podemos resolver este episodio para que vuelva a tener una sexualidad correcta y adecuada. A efectos de que usted entienda mejor estas causas psicógenas, nada más indicado que consultar a la psicología clínica, que le ayudará a entenderlo más apropiadamente. Por lo que vemos, las disfunciones eréctiles orgánicas son un 15% y las psicológicas son las más frecuentes y son un 85%. ¿Qué tiene que ver? Con factores afectivos, de desarrollo, interpersonales, de conocimiento, ansiedad, miedo al fracaso, sentimiento de culpa, infidelidad. Cuando hay mucha eyaculación precoz previa y tengo muchas inseguridades, entonces nos puede suceder esta disfunción eréctil psicológica. La angustia tendría que ver con el momento en el que estoy, con pensar que no voy a poder, y esa angustia activa mi sistema nervioso parasimpático y lo que hace es producirme una paralización. Después a esa angustia se le podría sumar una ansiedad, que es que ya pienso que no voy a poder, y estoy continuamente fantaseando con ese no poder. Por lo tanto, se activan nuestros sistemas nerviosos y además de pasarlo mal durante el encuentro, también se pasa mal cuando uno lo está pensando. Bueno, pues hay que reducir esa angustia y esa ansiedad. Y eso se puede hacer bajo una terapia que desactive todos esos mecanismos. Pero además de esa terapia en la cual se ven esos factores afectivos, es muy importante que conozcamos que vivimos en una sociedad falocrática. Como usted ha podido ver a lo largo del vídeo que les hemos presentado, la solución existe y es altamente eficiente. En nuestro caso se la ofrecemos en forma de autohipnosis, posiblemente uno de los métodos de terapia más rápidos, por lo que se incluye dentro del apartado de psicoterapias breves y con mayor eficiencia estadística de resolución, así como de abandono psicoterapéutico menor.
Sabemos a ciencia cierta que no le agrada demasiado la idea de acudir semanalmente a la consulta de un psicoterapeuta para obtener la ayuda que le permita superar su disfunción eréctil. También sabemos que le resulta más cómodo disponer de la autohipnosis en su propia casa e ir rápidamente mejorando en su problema con discreción y con privacidad. Somos conscientes de que le gustaría resolver las causas psicógenas de su disfunción eréctil en la intimidad de su hogar, pero no puede hacerlo solo. Sin las herramientas adecuadas, el problema, lejos de resolverse, se irá agudizando progresivamente. Por esta razón hemos creado el CD de autohipnosis para la disfunción eréctil psicógena, o aquellas disfunciones donde el elemento psicógeno es prevalente. Además, hemos incorporado al CD las últimas tecnologías de sonido binaural, que coadyuvan eficientemente a acelerar el proceso de aprendizaje y a obtener unos resultados prácticos y resolutivos en el menor tiempo posible. Los últimos avances en psiconeuroterapia mediante técnicas de hipnosis, sumadas a la última evolución del sonido binaural y multivibracional, que ayudan al cerebro a obtener resultados más rápidos y satisfactorios, están disponibles para usted. Hoy la solución llega cómodamente a su casa para que el abordamiento y extinción de la disfunción psicógena eréctil se produzca rápida y directamente sin que nadie más que usted se aperciba de ello.